nos quejamos y queremos frío. Y cuando es tiempo de frío nos quejamos y queremos calor. Pero bueno, Dios nos da contentamiento. Hace calor, pero pudiera ser más, ¿verdad? Así que, pues vamos a contentarnos con Dios esta tarde, porque Él es nuestro Padre Celestial. Amén. Y bueno, hoy los niños pueden ir en orden a su salón de clase para que aprendan algo especial el día de hoy. Amén. Gloria a Jesús. ¿A cuántos ya felicitaron por ser Día del Padre? Varones, Dios les bendiga. Amén. Son papás, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Y este día, pues hay muchas felicitaciones y muchos mensajes, ¿verdad? Y alguien decía por la mañana, mi pastor oraba, ¿verdad? Y decía, gracias a Dios por los que tienen esa felicidad de ser padres. Amén. Porque ahí llevan muchos ministerios, ¿verdad? De ser padre. Pero yo meditaba en esa palabra, ¿verdad? Ser padre es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ser padre es una bendición de parte de Dios para nosotros, para nuestra vida como varón. Es la perpetuación de nuestro linaje también, ¿verdad? Y yo meditaba en esas palabras, ¿verdad? Que hoy se llevan feliz Día del Padre y muchos ahorita están en la carne asada, queriendo agasajar al papá, ¿verdad? Ya mamá ya tuvo su tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos regalos han recibido papás? Bastantes, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Las mamás también recibieron muchos regalos, ¿verdad? Pero algo que decía en esa enseñanza o en esa plática, mi pastor hablaba acerca de ser bienaventurado, ¿verdad? Porque la palabra bienaventurado quiere decir muy feliz, amén. Y Dios me llevaba al libro de los Salmos para enseñarnos qué es ser muy feliz, amén. Porque a veces nuestro punto de vista de la felicidad habla acerca de tener satisfecho en muchos sentidos, ¿verdad? En lo material, en lo emocional, en lo físico, ¿verdad? Sin embargo, el Señor me llevaba al libro de los Salmos. Yo quiero compartirte, hermano, en el libro de los Salmos para comenzar esta tarde, porque hoy se debe de exaltar, ¿verdad? La profesión, la vocación, la bendición, el privilegio y la felicidad de ser papá. Y no voy a ahondar mucho porque ya me hablaron, me dijeron, ¿sabes qué, pastor? Queremos que hagas cortito el mensaje. Dije, ay, bueno, en lugar de 2 horas va a ser de 1:55. Salmos capítulo número 1. Y ahí comienza hablando acerca de ese varón que es bienaventurado, de ese varón que es bendecido. Salmos capítulo 1, dije, ¿verdad? Gloria a Dios. Si ya lo tiene, voy a leerlo. En esta versión dice, para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial, dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.
Oremos al Señor, amén. Padre Santo, esta tarde te damos gracias porque tú eres el ejemplo mejor y más grande de lo que es un padre, de poder ofrecer tu tiempo, tu vida, tu fuerza, tu sangre, todo tu amor y todo tu corazón, aunque nosotros te estemos fallando constantemente. Gracias, Señor, y esperamos que hoy esta palabra que nos vas a dar nos haga crecer, nos haga entender y nos ayude a ver lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Quién aquí no ha andado alguna vez en consejo de malos? Ay, ¿verdad? Y dice también ahí que no estuvo en camino de pecadores. Ay, todos nosotros hemos estado en caminos de pecadores alguna vez. Todos nosotros hemos estado en esa posición que limita la bienaventuranza. Pero ahora en Cristo Jesús, amado, ahora podemos salir de esos caminos de iniquidad. Amén. Ahora podemos ser restaurados, bendecidos. Gloria a Dios. Porque eso es lo que sucede. Mira, el ser humano, todos los seres humanos, estamos en una condición, al nacer, una condición que Dios le llama esa condición de pecado. Una condición caída, una condición condenada. Tenemos ya sobre nosotros una predisposición a lo malo. Por eso no hay escuelas de mentiras, ni hay escuelas para hacer fraudes, ni hay escuelas para homicidios, ni hay escuelas para enseñar a la gente a fornicar, o enseñar a la gente a robar, o enseñar a la gente a mentir, enseñar a la gente a ser grosero, a ser malo. No hay una escuela para eso. No existe. ¿Por qué no existe? Porque nuestro corazón como ser humano está predispuesto, está inclinado, se va por esos rumbos, ¿verdad? Por eso el Señor dijo que todos los seres humanos, entre todos los seres humanos, no hay justo ni uno solo. Todos hemos pecado y todos estamos como destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo entonces vamos a encontrar ese camino, esa verdad que nos libre de esa condición? Bueno, tenemos que morir a ese estado de naturaleza humana y nacer a un estado de naturaleza sobrenatural. Y es ahí que opera el poder de la fe. El poder de la fe nos cambia del estado natural, de esa condición natural caída, a una condición restaurada, a una condición regenerada, a una condición que ahora proviene no de esa naturaleza y esa inclinación humana hacia lo malo, sino que ahora viene de una naturaleza de arriba. Ahora viene de una naturaleza divina. Amén. Y la inclinación del corazón de Dios no es la maldad, ¿verdad que no? La inclinación del corazón de Dios es hacia el bien, hacia la luz, hacia el amor. Amén. Esa es la inclinación del corazón de Dios. Y Dios está buscando hoy hombres y mujeres que puedan entender eso y que sean como un recipiente abierto, sin esa tapadera, ¿verdad? Sin esa piedra que tapa esa boca de entrada, ese recipiente, y pueda recibir la fe, para que esa fe haga venir la gloria del Señor sobre ese jarro, ese recipiente de barro, y pueda contener esa gloria en su interior, y así poder ser regenerado, y así poder ser cambiado. Y entonces nos llamaremos como bienaventurados.
Sin Cristo nadie puede ser bienaventurado, porque sin Cristo todos estamos en consejo de malos. Sin Cristo todos andamos en camino de pecadores. Sin Cristo todos nos hemos sentado en silla de escarnecedores, porque nuestro deleite no está en su palabra ni en su ley, si Cristo no está en nosotros. Entonces la condición es que Cristo entre en ese recipiente de barro que es nuestro ser, para poder ser regenerados, para poder ser cambiados, y entonces poder entender quién es Dios, y así poder manifestar que la vocación, la bendición, la felicidad y el llamado de ser padre tiene un compromiso muy grande, mucho más que llevar el cheque cada semana, mucho más que poner el apellido, mucho más que conservar la salud al hijo. Amén. El privilegio de ser padre, la bendición de ser padre, el gozo, la alegría y el llamado a ser padre tiene que ver con algo eterno. Amén. Por eso el Dios que hizo el cielo y la tierra se atribuye ese nombre, el Padre. El Padre. Amén. Y él dice: no llames aquí en la tierra a nadie padre, porque nada más tienes un Padre que está allá en el cielo, el Dios que hizo todas las cosas. Ese es tu Padre. Él te adoptó. Él te adoptó antes de Cristo en tu vida. Escúchame como te digo, antes de que Cristo viniera a tu vida, tú no eras hijo de Dios. Muchos por ahí andan diciendo: todos los hombres somos hijos de Dios. No es cierto, es mentira. Todos los hombres somos creación de Dios, pero solo los que han recibido a Cristo en su corazón somos hechos hijos de Dios. Somos adoptados, porque esa olla de barro, ese jarrito de barro ya recibió esa gloria que descendió desde el cielo al Dios que se hizo carne y entra en su corazón. Y entonces ese sí se puede llamar, tiene la autorización, tiene el permiso para hacerse llamar hijo de Dios. Y entonces Dios se convierte en su Padre. Para los que no tienen a Cristo, Dios no es su Dios, Dios es su creador, no es su Padre, es su creador nada más. Y le doy gracias a Dios por todos aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón, y ahora podemos decir que somos hijos del Padre Celestial. Y hay un ejemplo muy grande, muy hermoso, que el Señor me llamaba a ver aquí en Job. Amén. En el libro de Job, tú y yo lo podemos encajonar, tal vez, encuadrar en sufrimiento, en llanto, en pérdida, que le acontecieron situaciones tan graves, tan difíciles, que yo creo que no seríamos nosotros capaces de sufrir, de soportar, de aguantar si nos pasaran a nosotros. ¿Estás de acuerdo? Porque le pasaron cosas gravísimas, cosas tan fuertes que nosotros no pudiéramos aguantar. Y dice la palabra del Señor: hubo en tierra de Uz, Job capítulo 1, un varón llamado Job. Acuérdate que lo que leímos en Salmos capítulo 1, amén, que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en camino de perversos andado. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre como perfecto y recto. ¿Habrá alguien perfecto ahorita? Ay, ¿habrá alguien recto ahorita? Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Ahora, nuestra perfección viene de Jesús. Por medio de Jesucristo somos perfeccionados. Por medio de Jesucristo viene nuestra rectitud. Amén. Por eso yo te digo, sin Cristo no podemos ser bienaventurados.
Sin Cristo no somos justos. Sin Cristo no somos justificados. Sin Cristo no hay rectitud en nuestra vida. Sin Cristo no tenemos temor de Dios. Cristo es el que genera en nosotros el temor de Dios. Por eso dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. ¿Y cómo? Apartado del mal. Muchos dicen que Job no existió, que solamente una historia, una leyenda. Yo te voy a decir, yo no sé. Pero si dice la Biblia que hubo un varón, yo lo creo. Yo no sé si fue el único, y nada más él, Dios le dio esa capacidad de ser justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, para el propósito de que estuviéramos hoy leyendo este libro. Amén. Bueno, este hombre dice, le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tuvo el privilegio, la bendición, el llamado, la vocación de ser padre. Amén. Pero era un padre justo, era un padre recto, un padre temeroso de Dios, un padre apartado del mal. Oiga, ¿habrá de esos padres ahora? En Cristo Jesús, sí. Sin Cristo Jesús, no. Amén. Muchos quieren un padre así, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos quisieran ser un padre así? Amén. Gloria a Dios. Dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Cuántos quisieran toda esa riqueza? Muchos gritan, amén. Dios tiene propósitos. ¿Sabes? Yo ahorita me atrevo a decirte, ¿sabes por qué Job tenía tanta riqueza? ¿Por qué Dios le dio tanta riqueza a Job? Para quitársela. Ahora la pregunta, ¿quieres tener riqueza? ¿Y qué tal si Dios te da riqueza para luego probarte quitándotela? Qué tremendo, ¿no? Job era riquísimo. Tenía montones y montones de ganados, de siervos. Era riquísimo. Aparte era recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Imagínate que tú fueras un hijo de Job y vieras la riqueza de tu padre. ¿Estuvieras contento? Claro que sí. La riqueza de tu padre, tus 9 hermanos con tus hermanas. Amén. Porque eran 10. Y si tú eres uno, tienes 9 todavía, ¿verdad? Eran 7 hijos y 3 hijas. Eran 10. Y si tú fueras un hijo de Job, con toda esa riqueza, con todos esos criados, con todo ese ganado, y viendo el carácter de Job, tu padre un padre justo, tu padre un padre recto, tu padre un padre temeroso de Dios, tu padre un padre apartado del mal. Qué hermoso poder haber tenido un padre como ese. ¿Y sabes por qué Dios le dio 10 hijos a Job? Para quitárselos. Porque Dios ya sabía lo que iba a suceder. Y cada uno de los que nacieron del vientre de la esposa de Job tenía un propósito. Y aunque probaron la riqueza, todos murieron. Y murieron de una manera trágica. Tal vez ni cuenta se dieron. Porque cuando vino ese viento del desierto y tumbó las paredes y el techo cayó sobre los 10 en un solo momento, en un solo día, en el día de la ruina de Job, muchos estarían diciendo, bueno, pues ya me tocaba, pero ya disfruté la riqueza de mi padre. Ahora vamos a ponernos en las sandalias de Job. ¿De qué le sirvió tener toda esa riqueza? En un día la perdió.
todos los criados en el mismo día los perdió. Esos 10 hijos. Dice que esos hijos hacían fiestas. Y en la memoria de Job estaba la memoria de ti y de mí como padres, de esos bebés, de su olor, de su ternura, de su suavidad, de sus rostros, de sus voces, de sus llantos, de sus risas, de la forma en que te abrazaban esos pequeñitos y cómo los tomabas de la mano y los enseñaste a caminar. En la memoria de Job estaba todo esos recuerdos, pensamientos. Y en un solo día Job lo perdió todo. Y mira lo que él hacía. Mira lo que él hacía, amén. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Se llevaban muy bien sus hijos. Y no eran hijos pequeñitos. Ya habían crecido. Ya tenían una edad suficiente para hacer un banquete, tomando los recursos de su padre, teniendo la riqueza de su padre, teniendo la abundancia de su padre. Ellos tenían esa capacidad. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas. Qué bonita convivencia. Cómo se gozaban ellos. Pero un día toda esa convivencia y todo ese gozo y toda esa abundancia y toda esa riqueza se acabó. Pero nuestro punto no es que se haya acabado. Vamos al punto. Llamaban a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Pero mira lo que hacía Job. Eso es lo que debe hacer un hombre justo, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal por sus hijos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía de vez en cuando, ¿verdad? Cada vez que se acordaba. ¿Cuándo lo hacía? Todos los días. Voltea con tu hermano y dile: hay que hacerlo todos los días, hay que alabar, hay que interceder todos los días. No había un día en que Job no fuera a presentar un holocausto, porque él no sabía si sus hijos en la comida, en el banquete, se hubieran olvidado de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, cuántos como padres tenemos a veces esa preocupación? Que nuestros hijos se olviden de Dios. Es una carga fuerte, porque nosotros sabemos que puede suceder si nuestros hijos se olvidan de Dios. Ahora, nosotros tampoco debemos de olvidarnos de Dios, porque el Señor dice: por cuanto no oíste mi voz y por cuanto tú rechazaste el sacerdocio, si yo también me olvidaré de tus hijos. Yo no quiero que Dios se olvide de mis hijos. Job no quería que Dios se olvidara de sus hijos. Y aunque sus hijos hubieran pecado, Job estaba constantemente delante de Dios, haciendo holocausto por cada uno de sus hijos. Tenía 10, contando sus hijas. ¿Cuántos holocaustos hacía? 10. Uno por cada uno de sus hijos. Ay, hermano, está inventando. Aquí dice, ¿no? Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. ¿Qué quiere decir santificar? Apartaba para Dios, los bendecía, amén. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, por cada uno, amén.
Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía como todos los días. Eso es lo que debe hacer un padre. Esa es la posición de un padre. Sí, tal vez también es necesario que lleves el cheque. También es necesario que ayudes. También es necesario que abraces a tu hijo, a tu hija. También es necesario, hermano, que veas cuál es su necesidad, que te esfuerces, que cubras esas cosas que el mundo tiene como cosas importantes que cubrir como padre. Pero Dios tiene una cosa muy importante que te llama hoy a ti y a mí como padre, que hay que estar cubriendo, y es la vida espiritual de nuestros hijos. Amén. La vida espiritual de nuestros hijos es importante. Te voy a hacer una pregunta. Allá en el infierno, dice la Biblia, que allá es lloro, crujir de dientes, tormento de día y de noche. Tormento de día. ¿Cuántos han tenido un hijo que una noche le dio una fiebre, una temperatura, o un dolor de panza, un dolor de cabeza, o cualquier otra cosa, y estuvo llore y llore toda la noche? ¿Acaso pudiste dormir? Y estabas desesperado con el niño, le dabas una cosa, le dabas otra cosa para silenciar, para calmar su dolor. ¿Te causó apuración? Sí. Ahora tal vez tu hijo o tu hija ya crecieron. Allá en el infierno es un lugar de tormento. ¿Te gustaría que tu hijo o tu hija fueran a ese lugar? ¿Te gustaría que tus hijos fueran al infierno? Pues primero necesitamos nosotros ser temerosos de Dios, interceder por ellos. Tal vez estabas esperando que hoy te dijera: Padre, Dios te bendiga, qué bonito, qué hermoso que eres padre, regalos, comida, Dios te bendiga. Sí, pero hoy, hermano, tú que eres padre, yo que soy padre, necesitamos santificar a nuestros hijos, sacrificar un sacrificio de alabanza, de adoración, de intercesión delante del Padre por cada uno de nuestros hijos, y así manifestar que somos un padre como este padre que se llamaba Job. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque así es nuestro Padre Celestial. ¿Nuestro Padre Celestial es perfecto? Sí, sí. ¿Nuestro Padre eterno es recto? Sí, sí, Él es recto, Él es justo. Nuestro Padre Celestial, bueno, podríamos decir temeroso de Dios. Él es Dios. Él es Dios. Él es santo. ¿Podrá el Señor hacer algo malo atentando contra su santidad? No, porque la santidad es su esencia. La santidad de Dios es su esencia. Escúchalo. La santidad de Dios es su esencia. Por eso dice la Biblia que Él es santo, santo, santo. 3 veces santo. Él no dice, nunca dice, Él es grande, 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 o fuerte, 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 o ¿qué otro atributo? Eterno, eterno, eterno. No, Él dice santo, santo, santo. 3 veces santo. Y lo más delicado y lo más hermoso y lo más maravilloso de Dios es el Espíritu Santo. La esencia. Y Él dice: lo que hables en contra del Padre y lo que hables en contra del Hijo, si te arrepientes se te perdona, pero lo que hables en contra del Espíritu Santo no tiene perdón, ni en esta vida ni en la que viene. Porque esa es la esencia de Dios, su santidad. Y aquí vemos este ejemplo del Padre que es nuestro Padre, el Padre que es perfecto, el Padre que es recto, el Padre que es justo, que es apartado del mal, el Padre sabio, el Padre santo, maravilloso. Él es tu Padre
Y Él es el ejemplo para que tú seas así el padre de tus hijos, con una responsabilidad como esa, así de grande, así de tremenda, así de hermosa, así de maravillosa. Y no es para todos, porque muchos pueden engendrar, pero pocos pueden ser padres. Una cosa es engendrar. Ya sabías que el varón engendra, la mujer concibe. Solamente aquel que tiene ese llamado, ese don, esa bendición, esa felicidad de ser padre, puede santificar a su hijo y puede interceder por sus hijos, por cada uno de ellos, y llenar como las funciones de un papá, y poder levantar y decir levantar su mano y decir: yo soy padre. Y para todos ellos este es su día. No para el que engendra. Engendrar de manera biológica ya no es tanto el valor de ser un padre. Ser padre, hermano, conlleva a una permanencia, a una presencia, una esencia ahí. Que los hijos lleven la esencia de ese padre, que los hijos lleven la imagen visible de ese padre, que los hijos lleven la enseñanza, la influencia de ese padre que está ahí constantemente, no intermitente, constantemente, porque así debe ser con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de llevar la esencia de nuestro Padre Celestial. Debemos de llevar esa imagen, reflejar la imagen de nuestro Padre Celestial. Debemos de llevar esa influencia santa de nuestro Padre Celestial. Él es el ejemplo de ser padre. Amén. Y nos hizo hijos cuando todavía no éramos hijos, cuando todavía éramos criaturas, nada más. Y nos elevó de la calidad de criatura a la estatura de hijos. Amén. Vamos a buscar, hermanos, Lucas capítulo número 15. Lucas capítulo 15. Gloria a Dios. Ya casi terminamos. Versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Ahí está un papá. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. En el versículo anterior, el menor fue el que le pidió sus bienes, pero mira cómo dice: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Después de ahí dice: y les repartió los bienes. Fíjate nada más. ¿Cuántos hijos tenía ese padre? 2. No dice: y le dio la parte de sus bienes. No, y les repartió sus bienes. O sea que al hijo mayor también. Amén. Nada más que uno juntó todo y se fue, y lo anduvo malgastando en los placeres de la carne, del mundo. Se rodeó de amigos, bueno, de gente aprovechada, que lo exprimieron hasta que se acabó todo lo que tenía.
Cuando ya no tenía nada, aquellos amigos que tenía se fueron, lo abandonaron. Y él ya no tenía para comer. Y pidió trabajo y nadie le quería dar. Hasta que encontró un lugar donde había cerdos. Y lo contrataron para que les diera algarrobas de comer a los cerdos. Dice que tenía tanta hambre, tanta hambre que tenía, que le daban ganas de meterse donde estaban los cerdos y comer las algarrobas que los cerdos estaban comiendo. Ya no tenía nada, desperdició todo. Desperdició todo lo que era de su padre. Lo que su padre le repartió, lo desperdició, lo despilfarró, lo perdió. Y llegó al punto de no tener nada. Y aún querer lo que los cerdos comían. Pero dice ahí, versículo número 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ya no quería vino, ya no quería carne, ya no quería fiesta, ya no quería baile, nomás quería comer lo que sea, lo que fuera, lo que tuvieran, lo que se alcanzara. Aún los peones en la casa de su padre, dice: ellos tienen pan, yo ni siquiera pan tengo. Y volvió en sí, versículo 18, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros, por lo menos dame pan. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿qué le hizo pensar a él que su padre lo iba a recibir? ¿Qué le hizo pensar a él que su padre iba a estar dispuesto a abrirle la puerta de su casa? Porque el padre debe de tener un corazón dispuesto a amar a sus hijos, y muchas veces dispuesto a perdonar cuando los hijos se portan mal con el padre. No estoy hablando de un berrinche de niños, estoy hablando de un hombre que se fue a gastar todo el dinero que su padre le había dado con mujeres, con vino, con fiesta. No era un niño, pero él sabía que el carácter de su padre estaba abierto para recibirlo. Él se iba a humillar: hazme como uno de tus siervos. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos. Para ti, ¿qué tanto se te hace lejos? Bueno, de aquí a San Luis, o tal vez de aquí a la plaza, o tal vez de aquí a 2 calles. Pero ¿qué se te ocurre que diga tan lejos que lo vio? Dice, lo vio su padre. Tal vez no estaba tan lejos, estaba al alcance de la vista. ¿Sabes que tu Padre Celestial siempre te tiene al alcance de su vista? Y por más que huyas, corras y te alejes, Dios siempre, sus ojos están sobre ti, porque tú eres su hijo. Y Él sí sabe ser un padre, y Él sí te va a recibir si te arrepientes, si reconoces que no somos dignos de ser sus hijos, porque de alguna o de otra manera malgastamos todo lo que Él nos dio. Pero ya estamos aquí en su casa, nosotros, amén. Así que dice que cuando su padre lo estaba viendo y fue movido a misericordia. ¿Cuántos saben que un padre debe de ser movido a misericordia? Amén. Padres, debemos de ser movidos a misericordia. Hay una correspondencia de cómo tú trates a los demás, así también serás tratado, porque con la vara que midas, también así tú serás medido. Amén.
Dice que el padre fue conmovido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No le importó cómo olía, no le importó los harapos que traía sucios, malolientes, no le importó que no se había aseado, que no traía desodorante. Aquel hombre venía derrotado, hambriento, humillado y pobre, y además sucio. Así es nuestra condición cuando venimos delante del Padre: pobres, sucios, hambrientos, con vestiduras llenas de suciedad, harapientos. Así es la vestidura del mundo. Pero mira lo que hace un padre cuando encuentra a su hijo. Se le echó sobre el cuello y le besó. Porque lo primero con lo que nos encontramos con nuestro Padre es con el amor. Hermanos, una de las cosas que hoy en día los padres debemos de manifestar es amor. El amor no solamente es de las mamás, también debe de ser de los papás. Yo no estoy a favor, más bien estoy en contra del feminismo y también del machismo. Pero porque no son invención de Dios, son imaginaciones del hombre. Pero tanto debe de amar la mamá como debe de amar el papá. Mira este amor de este padre, y no menciona ahí la mamá por razones de historia, de costumbres, pero era el padre el que estaba ahí, seguramente también su madre, y estaba ahí mirando a ver a qué horas venía su hijo, y cuando lo vio de lejos fue corriendo hacia él, se le echó en el cuello y lo besó. No le importó cómo venía, porque así es Dios. No le importa cómo vengas, qué tan sucio vienes, qué tan harapiento están tus ropas, qué tan barbón, qué tan maloliente vienes delante, espiritualmente hablando, delante de Dios. Él viene, te encuentra, te abraza, te besa. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Porque el padre, hermano, cambia la vestidura de los hijos. No importa si el mundo los mira con ojos de odio, de rencor, de señalamiento. Un padre siempre mira a sus hijos con ojos de amor. Amén. Y viene ese cambio. 3 cosas le dio a su hijo. Amén. 3 cosas le dio el padre a este hijo pródigo. Primero le cambió las vestiduras. Dijo: traigan vestiduras nuevas. Así es el Señor. Nos lava por medio de su sangre. En Apocalipsis dice: bienaventurados los que lavan sus ropas con la sangre del Cordero. Ese hombre venía sucio. Vino su padre, le cambió las vestiduras. Cuando tú vienes delante del Padre Celestial, en el nombre de Jesús y por medio de Cristo, el Padre lava tus vestiduras, y esas vestiduras harapientas son quitadas, y el Señor te reviste de Jesucristo y te pone un vestido nuevo. Te pone una vestidura de lino limpio, lino fino y resplandeciente. Y hace rato el Señor te lo decía: iglesia, Dios te ha vestido de lino fino, de lino limpio, lino resplandeciente. Te ha preparado para las bodas. Tú eres la novia. Él te ha santificado. Él es un verdadero padre. Amén. Dice ahí que cambió las vestiduras, pidió vestiduras. Dijo: y vístanle y poned un anillo en su mano. ¿Sabes? Siempre que celebramos una boda hablamos del simbolismo de los anillos. Un anillo en una boda representa la infinidad, lo infinito del amor, porque no sabes dónde comienza un anillo y dónde termina, ¿verdad? Pero también habla de pertenencia. Cuando trae un anillo, habla de que hay un dueño allí de esa persona. La esposa tiene un dueño y el esposo tiene un dueño,
Y aunque diga que no, la Biblia dice que el cuerpo del hombre ya no es del hombre, ahora le pertenece a su mujer. La mujer es dueña del cuerpo del hombre, pero también el hombre es dueño del cuerpo de la mujer. Ya la mujer no es suya, ya trae un anillo. Quiere decir que ella ya tiene un dueño y es su esposo. Y espiritualmente tú también tienes un dueño y es Jesús. Y aquí le pone un anillo que también, además de hablar de lo infinito del amor, habla de pertenencia, pero también habla de una cosa muy importante que hoy en día le hace falta a la iglesia, y es la autoridad. El anillo del rey era usado como sello. Lo traía en su mano y traían los edictos y los sellaba con el sello del anillo del rey. O a veces le ponían un cintillo de cera, y cuando todavía estaba la cera moldeable, ponía su anillo y quedaba grabado el sello del anillo del rey en esa cera. Y entonces ese papel tenía la importancia, el valor y la autoridad que el rey le daba. Amén. Así que, hermano, la autoridad también es ese anillo. Cuando vienes delante del Señor, el Señor cambia tus vestiduras, te reviste de Jesús, te perdona tus pecados, pero también te da autoridad y te da pertenencia. Ya no eres tuyo, ahora eres de Dios. Amén. Y tú puedes decir que Él es tu Padre, Él es mi Padre, Él es tu dueño, Él es mi dueño. Amén. Gloria a Dios. Además del anillo y las vestiduras, ¿qué le dio? Calzado en sus pies. Seguramente vendría descalzo, no lo sé. ¿Pudiera haber llegado descalzo? Sí. O pudo haber traído otros zapatos. Vamos a ver si traía zapatos. ¿Qué traerían los zapatos de ese hombre? El estiércol, el olor de los cerdos, de sus caminos de borrachera, de sus caminos de fornicación y adulterio, de sus caminos de perversión, sus caminos torcidos. Allí venían impregnados sus zapatos, si es que traía zapatos, porque aquí no dice si traía zapatos o no. Pero el padre le dijo: póngale unos zapatos. ¿Qué significa eso? Caminos nuevos. El que busca al Señor y se acerca a Dios, el Señor lo recibe como hijo, le lava sus pecados, son las vestiduras, le da autoridad del Espíritu Santo, le da pertenencia con su infinito amor, ese es el anillo, y cambia sus caminos. El que robaba ya no roba, el que mentía ya no echa mentiras, el que maldecía ya no echa maldiciones, el que se estaba peleando siempre, constantemente, ya no se pelea siempre ni constantemente. El que era borracho ya no toma. Amén. Esos son el cambio que viene cuando el Padre te pone unos zapatos nuevos. Amado, el ejemplo mejor y más grande de ser padre es nuestro Dios maravilloso. Y si tú eres padre, hoy te invito a que reflexiones. ¿Estamos imitando a nuestro Padre Celestial? ¿Has cambiado tus vestiduras para venir al Padre? ¿Dios te ha puesto vestiduras nuevas? ¿Estás usando el anillo de autoridad que tu Padre te ha dado? Los caminos de tu vida son los que el Padre ha puesto delante de ti. Como padre, ¿tratas a tus hijos con amor? ¿Los bendices? ¿Intercedes por ellos como Job, que hacía sacrificios por cada uno de ellos? Yo no lo sé. Dios lo sabe y tú también. Pero este día yo le invito, vamos a estar de pie y vamos a orar a Dios. Tú no vas a cambiar porque yo te diga.
Tú no vas a hacer lo que yo te he dicho. Debe de venir desde lo profundo del corazón. Que Dios comience a actuar en tu corazón para que seas ese padre ejemplar. Y que como hijo ejemplar te acerques a tu Padre Celestial y tomes el vestido que Dios te da. Toma el anillo que Dios te da. Toma el calzado que Dios te da. Y como padre natural, no solamente te enfoques en la provisión, sino que como padre, tal vez no engendraste, pero puedes tener hijos. Si estás ahí, si te preocupas, si permaneces, si te esfuerzas, si amas como un padre ama. Hoy hay necesidad de que surjan padres verdaderos, no solamente de un título. Oremos a Dios que sea el Espíritu Santo que comience a traer a nuestros corazones esa convicción de ser padres verdaderamente. Padre Santo, esta tarde oramos en el nombre de Jesús, pidiéndote, Dios bendito, tus fuerzas. Ayúdanos, guíanos, Señor. Danos esa vestidura. Pon en nuestra mano, Señor, ese anillo y en nuestros pies ese calzado. Tú eres nuestro Padre Celestial y tú eres el ejemplo mejor para poder guiarnos a ser un padre correcto para nuestros hijos en esta tierra. Somos bienaventurados si Cristo está en nuestro corazón. Somos bienaventurados si tú habitas en nosotros. Ven y habita en nuestros corazones. Y así sabremos que nos has puesto un vestido nuevo, que has puesto un anillo en nuestra mano y calzado en nuestros pies. Y entonces seremos un Padre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que guiaremos a nuestros hijos hacia ti, ante tus pies, para que ellos también se rindan delante de ti. Bendice hoy, Señor, en toda la tierra a los que tienen la felicidad, el privilegio, el llamado y la bendición de ser padres. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dar un aplauso a Cristo. Aleluya. Santo. Puede tomar su lugar. Pues en esta hora nos despedimos de las redes sociales. Que Dios bendiga a todos los hermanos y las personas que se conectaron. Les saluda su amigo el pastor Israel Vallejo desde Familia Betel, Cerrito, San Luis Potosí. Amén.